Para mí es un gusto y un honor compartir con ustedes un sábado como este, un sábado lleno de esperanza, porque por lo menos ya la cotidianidad tiene que comenzar a cambiar a partir de que ya el mundo comienza a ver cambios diferentes, por lo menos una luz al final del camino, con relación a estos días que hemos estado viviendo. Pues el tema que voy a tratar hoy trata sobre el riesgo y su incidencia en las instituciones cooperativas dentro del marco del Diplomado de Prevención y Mitigación de Riesgos en el sector cooperativo. Y es un tema que me gustaría que lo disfrutáramos todito, que lo compartamos en la medida de lo posible. Si alguno de ustedes quisiera también hacer cualquier aportación, con muchísimo gusto. Y lo voy a desarrollar y espero que en cualquier momento que quieran interrumpir lo hagan, pero si quieren al final también hacemos una discusión sobre los temas. Bueno, el tema de riesgos es un tema que no es de ahora. La pregunta es si ustedes se atreven a tomarlo. Ustedes están viendo esa fotografía que está ahí. Esa fotografía fue tomada en el año 1931 en el edificio Empire State cuando estaba terminando. Esos son trabajadores que están almorzando. Ellos lo están haciendo de una manera muy normal, desestresado, pero yo no sé de ustedes quién estuviera asustado, pero yo estuviera muriéndome si yo estuviera en esa torre, bajo esas condiciones. Entonces, la verdad que tomar riesgos no siempre es posible, pero a veces hay gente que toma riesgos innecesarios. Voy a comenzar tal vez con un cuentecito. Me gusta un poquito para romper el hielo, comenzar con un cuentecito alusivo a lo que estamos tratando. Estos eran dos ratoncitos que venían de Santo Domingo para Santiago y de pronto se le pichó la goma al carro. Entonces dice uno, bueno, yo voy a cambiar la goma. Tráete el gato. Dice el otro, ¿quién? Yo. ¿Está loco? Así no. Búscalo tú. Porque entendía que era el otro gato. Bueno, yo sé que de las personas que están en pantalla y aún las que no se han dejado ver, hay muchas que son madres. Algunas con un hijo, 2, 3, 4 y tal vez más. No sé si alguna me quisiera levantar la mano para decirme quiénes son madres. Estoy viendo varias personas que están levantando la mano. Si ven que miro hacia el lado, lo que pasa es que tengo dos pantallas. Tengo una pantalla donde tengo la presentación y al lado tengo la otra donde los tengo a ustedes. Bueno, pues yo quiero felicitarlas por el hecho de ser madres, pero sobre todo por el riesgo que han tomado por atreverse a ser madres. Señores, cuando ustedes se atreven a ser madres, están en una de las estadísticas más complejas en lo que es mortalidad materna en muchas partes del mundo. Las estadísticas dominicanas dicen que 159 madres de cada 100,000 mueren intentando tener su hijo. Eso es más o menos un 0.1% de probabilidad. Se ve bajito, pero estar dispuesto a arriesgar su vida para dar otra vida es un gran acto de valor. Y es un riesgo que los hombres no nos tomamos. Y la verdad que Dios no es loco. Dios sabe por qué le puso esa tarea tan titánica a la mujer. Tal vez los hombres no dábamos para eso. Bueno, otra gente que han asumido riesgos importantes
en este pasado año y lo que va de este año han sido nuestros médicos y el personal de salud. Cantidad de médicos y de personal de salud ha muerto en República Dominicana atendiéndonos a nosotros. El personal de salud en República Dominicana es menos del 1%. Y hoy día, de las 3,000 personas que han muerto en República Dominicana, 500 son del sector de salud. Quiere decir que el sector de salud ha puesto el 16.66% de los muertos. Que siendo menos del 1%, ha puesto el 16%. Y es un riesgo bastante alto y lo han pagado con su vida. También hay gente que tiene trabajos complejos, trabajan con maquinarias peligrosas, y hay otros que tal vez el principal riesgo es ir todos los días al trabajo. Como está hoy día el tránsito, es un tema complejo y es un tema de riesgo. De hecho, en una ocasión, a un piloto del aeropuerto que vivía cerca del aeropuerto Dulles de Washington, le preguntaron, tenía miles de horas de vuelo, le preguntaron que cuál era el riesgo más alto que se estaba tomando. Dice, bueno, el riesgo más alto que yo me tomo todos los días es llegar del aeropuerto a mi casa. Que estar en las nubes no le significaba tanto impacto como tomar la peligrosa carretera para llegar a su casa. Bueno, la verdad es que uno quisiera asumir riesgos, pero a veces hay gente que no mide el riesgo. Miren esta persona, cómo está reparando este vehículo apoyado, inclinado más o menos a 45 grados, apoyados en dos palos. Y la verdad es que resulta bien difícil entender que una persona en su sano juicio puede atreverse a tomar este tipo de riesgo. De pronto, esta fotografía me recuerda la canción de La Loca del Muelle de San Blas, que atreverse a hacer eso que esa persona está haciendo, la verdad que no puede estar en las mejores condiciones mentales. Sin embargo, no es extraño que en nuestra querida República Dominicana nos encontremos con personas que son enemigos de la vida. Santiago y Santo Domingo están llenos de este tipo de personas que se suben a los postes de luz en esos barrios marginados por una botella de ron a robarse la luz para 10, 15 o 20 vecinos, y lo hacen con frecuencia. Imagínense ustedes el riesgo que esa persona está tomando. Miren esto. Y para él lo está haciendo de manera muy natural, y de hecho hasta está posando para esta foto. Bueno, cuando me encontré con esta persona, lo que me recordé fue de la frase de Jesucristo, que dice: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios mío, pero es posible que haya gente que sea capaz de poner su vida en las manos de otra persona de esa manera, simplemente para apretar un tornillo. Y yo no sé si ustedes están midiendo el nivel de riesgo que tienen estas personas. Ellos están en una piscina, se están bañando de manera muy natural, tienen el enchufe del aparato de música, lo tienen flotando con dos chancletas, que basta con que eso se moje y esas dos personas son dos hombres muertos. Pero aún así, uno encuentra gente que dice, yo no entiendo cómo es que son capaces de tomarse ese tipo de riesgo, y a veces incluso uno sale, se asoma a la ventana y las madres le dicen a uno, muchacho, salte de ahí que te vas a resfriar. Oye, y esta gente arriesga su vida para beberse una copa simplemente en una piscina. El amor no mide riesgos. Yo recuerdo en mi época de adolescente, yo me iba a las 10 de la noche
para Puerto Plata, de enamorado y que está de un besito. Me pueden dar todo el dinero del mundo para arrancar esa hora ahora y yo no lo hago. Decía un amigo mío que la única diferencia que hay entre un muchacho, un loco y un hombre enamorado es que el loco a veces piensa. No ni el muchacho ni el hombre enamorado piensa. Increíblemente, y eso lo vemos, hay gente que trabaja al filo de la navaja. Su trabajo no es más que cada día se enfrentan a la muerte con trabajos extremadamente riesgosos, como es el caso de los trapecistas, que en cada salto desafían la muerte. En cada salto, incluso no le ponen mallas, muchos no le ponen mallas debajo, pero en cada salto están jugándose las estadísticas. ¿Y qué decir de el famosísimo corredor brasileño Ayrton Senna, quien fue campeón mundial varias veces del circuito de Fórmula 1? Y la Fórmula 1 en esa época se jactaba de que había vencido la muerte. Y hacía unos meses antes decían que nadie iba a morir de un accidente de tránsito en Fórmula 1 porque ya ellos tenían todo bajo control. Sin embargo, Ayrton Senna muere el 18 de abril del año 95 en el Grand Prix de San Marino. Realmente no habían vencido la muerte. Entonces aquí lo que se me ocurre es hablar un poco de la ley de Murphy. Murphy era un ingeniero aeroespacial que se hizo muy famoso por una serie de juicios de valor que hacía, que posteriormente se volvieron como leyes. Y él decía que si algo alguna vez tiene la oportunidad de salir mal, saldrá mal. Es decir, algún día el trapecista va a saltar y no va a encontrar la mano que está esperando que lo va a agarrar. Algún día esta persona cometió un ligero error y le costó la muerte. Hay cosas increíbles, pero a veces uno se pregunta, ¿por qué siempre que se te cae la tostada al piso, cae justamente del lado de donde pusiste la mantequilla? Casi nunca cae del lado invertido. Son de las ironías de la vida. A veces hay gente que se asusta al asumir riesgos y otros me da la gana de pensar que a veces simplemente hacen una pantalla porque sabiendo la gente y diciéndole todos los días hasta en los medios de comunicación y en el mismo producto que algo es peligroso para la salud, se toman el riesgo de arriesgar su vida. Señores, aquí están las estadísticas de riesgo de padecer cáncer de pulmón para aquellas personas que son habituales fumadores. El 70% de los fumadores va a padecer de cáncer de pulmón. Y de aquellas personas que padecen cáncer de pulmón, 11 de cada 12 son fumadores, es decir, alrededor del 90%. Y aún así siguen fumando. Y en la década pasada, en las 2 décadas pasadas, eso le costó la vida a más de 100 millones de personas. Evidentemente, hay riesgos que son interesantes, que se disfrutan, que son calculados, y eso ocurre en este tipo de dispositivos, como son las montañas rusas, de la montaña rusa de Hulk en Busch Garden de la Florida, donde te sube la adrenalina a millón, pero la verdad es que manejan mucho nivel de seguridad, te amarran de una manera tal que cuando tú te sientes con ese nivel de presión, tú dices, no, pero yo sé que aquí no me va a pasar nada. Sin embargo, quiero que sepan que pasan situaciones y muere gente todos los años en ese tipo de juegos. Lo que pasa es que eso se maneja con mucha discreción, pero ciertamente todos los años hay accidentes en los parques de diversiones. Eso significa que la protección es necesaria, pero no siempre es suficiente. El riesgo no es exclusivo de actividades cotidianas, sino también
que asumir riesgos en el mundo de los negocios marca la clave para alcanzar el éxito. ¿Por qué ocurre esto? Porque existe una relación directa entre lo que es el riesgo y la rentabilidad. Mientras más te arriesgas, más ganas. Entonces, nosotros tenemos que transitar en ese mundo entre riesgos y rentabilidades para saber hasta qué punto nosotros podemos llegar y qué punto de riesgo podemos calcular. Cuando hablamos de riesgo, nos estamos refiriendo a todo evento que puede entorpecer el cumplimiento del propósito de una institución, ya que atenta contra el cumplimiento de la misión, de la visión, de los valores, de los objetivos institucionales, de las operaciones de la empresa, de los procesos, de los grupos de valor que son nuestros clientes y los grupos de interés que son todos los que se benefician directamente de la empresa. A veces, hasta un taxista o un mensajero o una persona que simplemente hace labores de delivery en un negocio es un stakeholder o un grupo, una persona de interés para tu institución porque se beneficia de la gente que lo vive llamando, que lo vive, que vive pidiéndole cosas. Entonces, es una persona que de alguna manera u otra incide el riesgo que puede tener la institución, por ejemplo, como la cooperativa de ustedes, incide en lo que le puede pasar a él en materia de riesgo. Es decir, se beneficia o se perjudica. El riesgo tiene su historia desde que el hombre aparece, desde que aparecen todas las situaciones y todas las adversidades, desde que tiene muchas desgracias, cuando aparecen los volcanes, cuando aparecen los terremotos, y siempre atentan con ese objetivo de uno lograr el bienestar, porque al final el ser humano lo que aspira es a tener cada vez una mejor calidad de vida. Entonces, esto básicamente en principio se asoció a todo lo que era el peligro por las amenazas de la naturaleza, del calor, del frío, de la lluvia. Cada vez que aparecía un invento nuevo, cuáles eran las consecuencias. Y así el hombre ha estado en un constante crecimiento y con un riesgo al acecho. También las empresas no escapan de esa situación. ¿Cuál ha sido la diferencia de hoy día? Que ha habido básicamente un cambio de actitud o se está apostando a un cambio de actitud desde una curiosa combinación entre el riesgo y la prudencia a hoy una decisión clara de decir, tengo el riesgo, pero tengo que afrontarlo. El objetivo de la gestión administrativa de cara al riesgo, su reto principal de las empresas es que con el firme objetivo de trascender están tomando medidas para blindar. Es decir, cada día más hacemos más labores para sentirnos más protegidos a tal punto que podemos minimizar cualquier elemento que nos esté amenazando en el buen desarrollo de los objetivos de nuestra institución. A nivel de riesgo en la administración, el riesgo es todo aquello que es positivo o negativo, de origen interno o externo. La gente cree que el riesgo nada más es positivo, puede ser positivo o negativo, que puede por probabilidad afectar la empresa o también el impacto que pueda tener, ya que es posible que usted pueda reducir algo que puede ocurrirle de manera negativa, pero también usted puede estar amenazado de que algo muy bueno que le va a ocurrir a la institución no se dé por algún detallito. Entonces, el riesgo es un tema que hay que gestionarlo con mucha cautela. ¿Cuándo comienzan las instituciones a pensar seriamente en el concepto de riesgo, sobre todo las instituciones financieras? Y en esta ocasión vamos a tocar material que tiene que ver mucho con las instituciones financieras formales, a pesar de que no somos iguales, pero la verdad es que en su esquema
de manejo y control, ellos han marcado el benchmarking por mucho rato y nos llevan muchas lecciones aprendidas, y por eso vamos a ver algunos detalles de ellos. Pero se comienza a hablar de riesgo a partir de la quiebra del Banco Ambrosiano, un banco propiedad del Vaticano. Se suponía que tenía todo el dinero del mundo, se suponía que estaba todas las cosas, todas las mejores buenas intenciones del mundo, y esta gente se ve en una condición de que se van de cabeza, y la verdad al final se dieron cuenta que no tenían todo el control que creían que podían tener. Entonces, a partir de ahí, de su crisis, el banco integró a su consejo, dentro de la finanza, lo que ellos le llaman los laicos, que son aquellas personas que no son necesariamente de su religión, pero comulgan de buena manera con su religión. Pero ahí comenzó el tema de que los países comienzan a analizar las posibilidades de que vamos a enfrentar y analizar el riesgo. Entonces, en el año 88, el Comité de Basilea crea por primera vez las normas de Basilea. Es una ciudad de Suiza, donde es un centro de comercio importante. Y aquí, a partir de esa experiencia, sobre todo por un tema de falta de capital, la institución y ese comité de Basilea decide afrontar el riesgo generando normativas básicamente para tres elementos. El tema del riesgo de crédito, vamos a analizarlo, tiene mucho que ver con nosotros. El tema del riesgo de mercado y el riesgo de tipo de cambio. Entonces, es en el año 2004 donde entran en vigencia las normas de Basilea II, donde se trata de un conjunto de principios que se vuelven pilares fundamentales, y esto básicamente está orientado a que las instituciones deben tener un adecuado capital, un fortalecimiento del ente supervisor, y ahí se aprovechó, todo el planeta ganó porque comenzaron a manejar mejores normas de regulación, que es un tema que nosotros como cooperativa tenemos que analizar seriamente, porque no tenemos, a pesar de que nosotros entendemos que no podemos ser regulados por un ente supervisor como la Superintendencia de Bancos, ya que no, en características no somos iguales, y entendemos que el IDECO todavía no tiene la estructura para poder manejar una condición de fiscalización adecuada. Pues hemos estado apostando a la autorregulación, que es uno de los temas que vamos a ver en este diplomado. Entonces, el fortalecimiento de los entes de supervisión son muy importantes porque nos crean estándares y nos ayudan como guía para seguir trabajando. Y también entonces se incorpora ahí el tema de la gestión de riesgo, además del riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de tipo de cambio. Entonces se incluye el riesgo operacional. Ya el concepto va avanzando. Entonces, lo importante de las normativas es que hace que se crea un cambio de la cultura de manejo desde un enfoque tradicional, que era simplemente una supervisión bancaria, a lo que era un enfoque avanzado en riesgos. Son elementos totalmente diferentes. Las regulaciones y supervisiones bancarias tradicionalmente se concentran en limitar y prohibir el riesgo, pero las regulaciones, cuando hablamos bajo un enfoque de riesgo, ya manejamos el tema de buscar la forma de mitigar el riesgo. Entonces, aquí está la diferencia de los dos enfoques. La supervisión tradicional trataba básicamente que los riesgos se limitaban o se prohibían. En la supervisión basada en riesgos, los riesgos se gestionan. En la tradicional, el énfasis es de cumplimiento, se hacía énfasis en cumplimiento, y en la otra, el énfasis era en la gestión de riesgo. Es decir, si iban a prestar dinero, básicamente consideraban si la persona tenía capacidad de pago y si tenía una buena garantía simplemente para retornar su
sus intereses. Entonces, el enfoque basado en riesgo da muchísima participación a lo que es la técnica de la identificación, formulación y evaluación de proyectos, ya que comienza a verse desde una perspectiva diferente. La supervisión tradicional se enfoca en consecuencias y la nueva se enfoca en causas. Hay poca diferenciación según los riesgos en la tradicional y hay una alta diferenciación según los riesgos en la parte de la supervisión basada en riesgos. El enfoque era totalmente estático en la tradicional y ahora el enfoque era totalmente dinámico. Era como una película que podíamos ver el histórico de una institución y a partir de ahí tomábamos decisiones. El enfoque tradicional es cuantitativo y objetivo, y ya en el enfoque basado en riesgo se toman los elementos cualitativos y se manejan también elementos subjetivos. Es bueno aclarar que el riesgo cero no existe, no es verdad. El simple hecho de usted estar vivo ya lo pone en una condición de riesgo. Siempre estaremos expuestos a sufrir consecuencias negativas de un hecho eventual, cualquiera que sea. Entonces, ni las normas de Basilea ni las normas de regulación de riesgo de las entidades de microfinanza pretenden eliminar el riesgo. Ese no es su papel. Solo procuran que las instituciones financieras gestionen los riesgos y se capitalicen en función de los niveles de exposición a los niveles de riesgo asumidos. Es decir, usted se va a capitalizar en función del apetito de riesgo que tenga como institución, pero lógicamente siempre con ese elemento calculado. Siempre es importante tener el contexto que se define evaluando el estado actual de la empresa, su conformación y su distribución interna. Aparecen muchísimos elementos aquí. Ahí comenzamos a ver una radiografía de la empresa, manejando departamentos, los empleados, las sucursales, el impacto que puede tener la región, el posicionamiento en el mercado, porque la definición del contexto permite tener claridad del estudio que se va a realizar, además de facilitar la identificación de la metodología más apropiada que podríamos aplicar. Decía este economista, premio Nobel norteamericano, profesor, el sector financiero se puede considerar como el cerebro de la economía. Asigna recursos de capital escasos hacia sectores en los cuales se obtienen las más altas tasas de retorno. Bueno, eso es una buena noticia, realmente. Si usted le pregunta al odontólogo cuál es la profesión más importante para el ser humano, te va a decir que la odontología. Si le preguntas al gastro, te va a decir que es la gastro, y así cada uno te va a decir, va a defender su sector. Pero no menos cierto es que el sector financiero es quien dinamiza las economías de los pueblos. Entonces, si nos analizamos desde esta óptica, pudiéramos decir que el segundo grupo de prioridad para ser vacunados en COVID deberían ser las personas que estamos involucrados en el mundo financiero, porque tenemos la responsabilidad de alguna manera de una nación. Ya, por cierto, ya yo me vacuné hoy. Bueno, por la naturaleza de las actividades que realizan las instituciones financieras, conllevan riesgos que les son inherentes. Cuando hablo de riesgos inherentes, son riesgos que existen porque sí. Estás metido en eso y ya tú estás arriesgado. Es como los motoristas. El que se monta en un motor tiene nada más dos posibilidades, porque nada más hay dos tipos de motoristas. Los que se cayeron y los que se van a caer. Entonces, cuando usted asume una institución financiera, usted va a tener de manera inherente, que existen porque ya estás metido en eso, riesgos de crédito, riesgos de mercado, riesgos de liquidez, riesgos operativos, riesgos legales, riesgo reputacional y riesgos estratégicos. Y un elemento muy importante para nosotros, los que estamos metidos en el mundo de las finanzas, justamente, es el riesgo de crédito, que se define como la probabilidad de que un incumplimiento de pago afecte la sostenibilidad de las operaciones de la cooperativa. Es decir, morosidad, cartera afectada y provisiones. Entonces, ahí es donde justamente el comité de crédito y las instancias, dependiendo del tipo de institución, pero nosotros básicamente el comité de crédito,
consejo de administración, tienen que manejar con muchísima cautela sus políticas de financiamiento, porque los préstamos y las políticas de financiamiento no están hechas para ponerle un pie en el cuello a nadie, no están hechos para estrangular a nadie, no están hechos para ponerle la vida difícil a nadie. A veces hay gente que va donde ti buscando desesperadamente un crédito y tú ves que esa persona no califica por X o Y condiciones. Y a veces hasta el enemigo tuyo se vuelve. Sin embargo, es un favor extraordinario que le estás haciendo. Tú de alguna manera le estás salvando la vida porque hay gente que entiende que metiéndose en más problemas es que va a salir de los problemas y no es necesariamente así. Nosotros, como institución financiera, debemos manejar un acompañamiento con nuestros asociados, involucrarnos con ellos y saber su nivel de riesgo. Yo, cada vez que veo una situación así, acostumbro a sentarme con la persona y digo, ven que yo te voy a ayudar a resolver el problema. Y me siento con ellos, llámense algún socio de la institución, de la cooperativa de base que tenemos, como es UTESACOT, pero también veo gente con muchísimos problemas en la empresa donde trabajo y acostumbro a sentarme con ellos a buscarles soluciones financieras que no sean, que a veces un financiamiento es lo que le corresponde, pero a veces no es necesariamente lo que le corresponde, porque nuestra labor filantrópica tenemos que expresarla también en este tipo de cosas. Nosotros no podemos asumir riesgos de la manera como lo hacen muchísimas instituciones financieras de la banca formal, que se cansan de llamar a cantidad de gente y le dicen que por su buen historial crediticio usted tiene una tarjeta aprobada de 100,000 pesos y viene y te llama la otra y que por su buen historial crediticio, y hay gente que se lo cree y a lo mejor ni siquiera nunca han cogido préstamo y ya le dicen que por su buen historial crediticio. Y lo que terminan es estrangulando a las personas, ahogándolos. Y entonces cuando hacen eso, las instituciones que prestan de esa manera, entonces luego tienen que jugar a deshojar una margarita en si cobraré o no cobraré, cobraré o no cobraré. Nosotros no podemos poner el efectivo en manos de la gente como una trampa, porque esa no es nuestra función como institución. Tenemos que saber y medir muy bien el riesgo, a quién estamos prestando, cuánto le estamos prestando, qué nivel de compromiso está asumiendo esa persona, revisar bien su data por otros lados para poder saber qué vamos a hacer y sobre todo tratar de colocar la pieza correcta en el momento correcto. De este arte. Esto es un juego de ajedrez donde nosotros estamos combinados a ayudar a buscarle soluciones viables y factibles a nuestra gente. Cuando hablamos de factibilidad, estoy hablando de que algo debe ser posible y cuando hablo de viabilidad, estoy hablando de que algo debe ser bueno hacerlo. No es prestarle por prestarle, sino que tiene que ser bueno el crédito que estamos prestando. El riesgo crediticio, en la medida en que tú vas creando productos y servicios que tengan mejores garantías de servicio, tu riesgo va disminuyendo. Que prestan sin control, sin garantía de pago, incluso hay gente que presta hasta por teléfono, y en la medida que tú vas mejorando cada uno de esos productos, entonces tu nivel de riesgo va disminuyendo. Entonces, vas reduciendo de riesgo inherente a riesgo residual. El riesgo de mercado, que es un riesgo que tienen todas las instituciones, no solamente las financieras. El mercado no es más que ese espacio donde interactúan las fuerzas de oferta y demanda, y los que manejamos dinero como mercancía, sabemos que estamos expuestos al precio del dinero, y sobre todo que tenemos que tener en cuenta que los riesgos de mercado de las instituciones financieras están relacionados básicamente con el escalce de plazos de sus operaciones activas y pasivas y los movimientos de la tasa de interés y el tipo de cambio. Cuando hablo de descalce me estoy refiriendo a ese hoyo que puede haber entre, por ejemplo, tomar dinero a corto plazo, tomar certificados a corto plazo para entonces prestarlo a largo plazo. Usted no puede tomar dinero a corto plazo para prestarlo a 10, 15 o 20 años. Así no es. Usted tiene que hacer
un cálculo de cuál es el número correcto en que puede hacer financiamientos a largo plazo, pero siempre tiene que hacer un cálculo para que no ocurra un descalce. Y básicamente el riesgo de mercado en las instituciones financieras es a eso que se refiere. Pero también hay instituciones financieras que se dedican, no todas, a tomar financiamientos y a tomarlo en una moneda para pagarlo en otro. Ustedes se imaginan usted tomar dinero prestado en dólares para pagarlo en pesos. Eso es un riesgo financiero muy alto. Usted puede tomar dinero en dólares si usted es generador de dólares. Usted puede tomar dinero prestado en pesos si usted es generador de pesos. Y con esto me estoy refiriendo básicamente porque nosotros como institución también pudiéramos acudir a una institución de segundo piso o a buscar alguna alianza estratégica con otra institución. El riesgo de mercado tiene diferentes componentes. Por ejemplo, variaciones del precio de mercancías. A veces, déjeme decirle lo que le pasó a mucha gente ahora con el tema de las mascarillas. Hubo un grupo visionario que desde que comenzó la pandemia compraron varios furgones de mascarilla. Una mascarilla, el precio normal es de 4 pesos, una mascarilla normal. Y llegó un momento que las mascarillas se pusieron a 60, 70 pesos. Y las 3M, que eran KN95, que costaban 30 pesos, llegaron a costar hasta 300 y 400 pesos. A raíz de eso, hubo un grupo de personas que importaron a cualquier precio, importaron cantidad de furgones de mascarilla. Tengo una amiga que trajo 16 furgones de mascarilla. Y cuando llegaron los furgones de mascarillas aquí, ya el precio había bajado estrepitosamente. Y ahí apareció una nueva sociedad, un nuevo sindicato en República Dominicana, el Sindicato Nacional de Mascarilleros. O sea, apareció un grupo de personas que quedaron agarrados porque el precio de mercado lo estranguló y tuvieron que vender las mascarillas al precio que le dio la gana al otro, porque ya habían comprado a precio muy alto. Riesgo de tipos de interés. Por eso siempre aparecen esas notas de variaciones de interés, sobre todo cuando uno sabe cuál es la condición y las perspectivas de los negocios. El riesgo de las variaciones de tipo de cambio y en el posicionamiento y aceptación de nuestros productos y servicios. Otro riesgo que nosotros manejamos con muchísima frecuencia es el riesgo de liquidez. Usted no puede decirle a un socio que se le acabó el dinero. Eso es un lujo que usted no puede darse. El riesgo de liquidez se define como la posibilidad de que la entidad financiera enfrente problemas de escasez de recursos líquidos para hacerle frente a sus operaciones pasivas sin que afecte las operaciones normales y la rentabilidad de la entidad financiera. No solamente en las instituciones financieras formales, sino también en la banca, en los negocios, en el país, en materia de liquidez. Es un tema bien complejo. Déjenme decirle una cosa. La liquidez es a los negocios lo que la sangre es al cuerpo. Es preferible pasarse 10 años perdiendo dinero y no una semana sin dinero. Porque ahí, imagínate tú que no puedas pagarle a tus empleados. ¿Cómo están tus empleados a final de mes cuando ya tú tienes una semana que no le pagas? Pero igual, desde que se determinó la teoría cuantitativa del dinero desde hace muchísimos años, que se dieron cuenta que la masa monetaria era lo que movía las economías, entonces los gobernadores de bancos centrales en muchísimos países incluso tienden a no cambiarlo porque tratan de que sea una persona que tenga un buen control de la liquidez. Aquellos países que viven haciendo inventos y cambiando gobernadores a cada rato, con frecuencia se ven en problemas. Pero también las instituciones financieras, como las cooperativas, tenemos que saber cuándo hemos acumulado un número suficiente de liquidez para comenzar a cambiar nuestras políticas y cuándo entonces estamos estrechos de liquidez. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que alguna vez usted va al banco a cambiar un cheque y le dice, mira, ahí dice Abel Rojas Núñez y tu cédula dice Núñez, ahí le faltó el palito y te devuelven un cheque porque le faltó el palito. Se agarran de cualquier cosa para devolverte el cheque y cuando tú lo sientes así, es que ese banco, por lo menos en ese momento, tiene una situación de liquidez a lo que le llega a otro. Te pueden buscar cualquier periquito para
rebotarte el cheque. Y si quieren, y si le da la gana, lo van a encontrar. Entonces, será un arte de parte de nosotros saber cuándo manejamos el dinero con el cuentagota y cuándo manejamos el dinero a chorro. Pero en ambos casos tenemos que analizar con muchísimo detenimiento el riesgo de la liquidez. También está el riesgo operativo, que es la posibilidad de sufrir pérdidas debido a la falta de adecuación o a fallos de los procesos internos, personas o sistemas internos, o bien a causa de acontecimientos externos. Este incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo reputacional. El riesgo operativo el riesgo legal es operativo, pero muchísimas veces se trata de manera independiente. Nosotros tenemos que saber y tener control absoluto de todo lo que ocurre a nivel de la institución en todos nuestros procesos. Y cuando hay problemas de procesos, entonces nos estamos abocando a que encontremos condiciones que puedan ser adversas y que nuestra institución se vea afectada considerablemente. Le voy a poner algunos ejemplos de riesgo operacional. Con frecuencia se ve personas con accesos no autorizados. Justamente ayer estaba visitando una empresa donde me consta una persona se puso mala, hubo que llevarla a la clínica y entonces dejaron en manos de una sola persona absolutamente todo el riesgo, o sea, todos los accesos. Es la persona que maneja la caja fuerte, es la persona que maneja la contabilidad, la persona que maneja los códigos, todos los PIN que dan los bancos para accesar todas las claves. Dios mío, cuando dices de Dios mío, pero si esta persona le da la gana de hacerse una transferencia ahora mismo de 10 millones de pesos, la puede hacer porque tiene todo en la mano, todo. Entonces, es un riesgo operacional que usted tiene que analizarlo para que no pase un evento que tenga que dejar todos los huevos puestos en una sola canasta. Y esa persona además tiene aspiraciones importantes de que la nombren, además de todo eso, que la nombren administrador de la empresa. Y fue simplemente condicional. Bueno. Está también el tema del fraude de los empleados. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde esto es posible. Dicen algunas estadísticas que existe un 10% de personas serias, otro 10% de personas muy serias y un porcentaje importante de ese 80%, si en algún momento tiene la oportunidad de cometer un error involuntario, voluntario, lo va a cometer. Entonces, siempre hay que estar alerta de que tenemos que crear las condiciones necesarias para que evitemos los riesgos operativos en manos de cualquiera de nosotros. Porque hoy día estamos pensando bien, pero mañana, quién sabe. Pedirle a Dios que nos ayude siempre a mantener la ética. Está el tema de la obsolescencia de los sistemas. Esto es muy peligroso. Gente que se acomoda a los sistemas de trabajo y que no quiere que se lo cambien y generan buenos reportes y hacen las cosas muy bien. Se ponen obsoletos junto con los sistemas de trabajo y entonces cuando cambia la tecnología se hace extremadamente tedioso hacer un cambio. Le puedo comentar algo que me pasó reciente en un tema de obsolescencia de sistema. Una persona me dijo, era una pediatra, me dijo que quería que le trajera un ventilador de Miami, pero tráeme ese equipo, pero es exactamente ese que yo quiero que tú me traigas, no me traigas ningún otro. Y entonces yo que iba para Miami, me llevo mis notas y me llevo mi condición muy estricta de que tengo que llevarle ese a la pediatra porque es justamente ese que ella quiere. Y si la institución que ella trabaja se va a desarrollar con ese equipo, pues yo con muchísimo gusto le hago ese favor. Cuando fui a Miami comencé a buscar el equipo y dice, oye, pero ese equipo desapareció hace más de 10 años aquí. Eso no está en el mercado, eso no existe ni pieza ni existe nada, por Dios. Lo que pasa es que esa persona lo único que sabía manejar como ventilador era ese equipo. Entonces a veces uno ve ese tipo de situación y dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible que
haya gente que esté manejando equipos con esos niveles de obsolescencia. Nos puede pasar a cualquiera, quiero que sepan, porque uno se va acostumbrando. Miren ustedes este esfuerzo que hemos tenido que hacer aquellas personas que no nacimos sobre la base de la tecnología, sino que hemos tenido que acostumbrarnos. La ausencia de gestión experta, siempre es importante tener expertos que nos estén dando seguimiento, que nos estén asesorando, porque sobre todo, porque muchas veces ven las cosas desde afuera diferentes a como nosotros vemos. Está también el riesgo del proveedor de servicios, que el cliente no cumple con las pautas de seguridad. Es muy común, cosa que ustedes ven, es cuando van a un cajero automático, hay un tipo en una esquina parado, que es un prestamista, que tiene 200 tarjetas de crédito, con la clave de todo el mundo. Y lo primero que el banco le dice, no le dé su código a nadie. Y lo primero es que hacen y van y se lo llevan al prestamista. Entonces, ya ahí se rompió el elemento de riesgo operacional y después va esa persona a decir que le robaron, que se le perdió dinero, que el banco le cogió dinero. Sin embargo, cuando rompen esos esquemas de seguridad, ahí entonces se pone muy evidente el tema de riesgo. Hay muchísimos sistemas de estandarización del proceso y cada vez hablamos de mejores prácticas. Existen sistemas como el COSO, el ISO 31000, ISO 31010, que todos los días van mejorando. El ISO 31000 es muy bueno, incluso no es necesario ser certificado para usarlo, pero es un sistema de gestión de calidad que ayuda muchísimo a las instituciones. Está el COVID, que no es COVID, y está el ITIL, que es una infraestructura de biblioteca para tecnología de información. A ver, si me disculpa, ¿Sí? Luis Manuel, en los riesgos operacionales no se incluiría riesgo laboral. Sí, claro que sí, sí. Está incluido el riesgo laboral, todo lo que implica el concepto de, y sobre todo la gestión de talento humano es uno de los principales, y lo vamos a ver en algunos ejercicios que no se van a hacer hoy, sino se van a hacer en la próxima semana, donde sí veremos cómo nosotros tenemos que manejar todo el elemento de la gestión del talento humano como parte de los riesgos operacionales. Gracias. Está el riesgo legal, que es la probabilidad de que la entidad financiera confronte dificultades por no protegerse adecuadamente en la confección y firma de los convenios en la oferta y la demanda de servicios propios de la entidad financiera. Aunque forma parte de los riesgos operativos, se estila considerarlo a nivel individual. Déjenme decirle que aquí la carga pesada la van a llevar los abogados y siempre la han llevado, porque va a depender de esas letritas pequeñas, cómo sepan manejarla, cómo sepan hacer las cosas con transparencia. Ustedes ven que uno vive firmando contratos y haciendo cosas por adhesión, y ven, firma aquí. En esas instituciones de telecomunicación es muy común que te digan, ven, fírmame aquí, pero no te enseñan nada lo que tú estás firmando. Cuando viene a ver, estamos firmando una sentencia de muerte, uno no lo sabe. Juan Pablo es uno de los grandes preocupados por ese tema de uno no estar firmando las cosas así sin haberla visto. Y entonces también, ¿cuál es el papel del abogado ante la institución y frente al cliente? Bueno, pues es proteger el cliente y proteger la institución, pero sobre todo proteger la institución. A veces he visto muchísimos casos que el cliente se agarra de un detallito extremadamente pequeño porque hubo un bachecito muy pequeño, el cual ya era condición suficiente para decir que esa persona ya estaba en otra condición jurídica. Lo más importante es que los abogados puedan hacer no solamente un acuerdo, sino muchos acuerdos, constantemente acuerdos, y que podamos darnos la mano con el cliente siempre. Un cliente no es una persona que busca un servicio. Un cliente es una persona que siempre está buscándonos y que siempre estamos resolviendo sus problemas. Está el riesgo reputacional. Esto es un riesgo muy delicado. Tiene que ver con los eventos que impacten negativamente la imagen de la entidad financiera. Se recomienda que las entidades financieras cuenten con una estrategia de comunicación en carpeta para hacerle frente a este tipo de eventualidad.
Voy a repetir eso. Se recomienda que las instituciones financieras cuenten con una estrategia de comunicación en carpeta para saber hacerle frente a este tipo de eventualidad. Porque cuando ocurren, si la entidad financiera no está preparada, señores, se puede ir de cabeza fácilmente. Porque el riesgo reputacional se puede ver afectado por un conflicto interno de la institución. A veces se nos olvida que la competencia es con el que está en el frente, es con los otros actores de la economía, no es entre nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos conflictos internos, atentamos contra el riesgo reputacional, pero le golpeamos significativamente la institución y entonces después estamos analizando de por qué no crecimos más de lo que debimos haber crecido. Y he tenido medido en más de una ocasión que cuando las instituciones se enfrentan a situaciones de conflictos internos, justamente en ese año y en esos años, la institución se contrae o simplemente no crece. El problema de esto es que tenemos una cultura de divulgar cualquier noticia mala a 15 personas. Y cualquier noticia buena solamente se la decimos a 6 personas, en el mejor de los casos. Quiere decir que las noticias malas corren mucho más rápido de la cuenta y más ahora en las redes sociales, donde cualquier cosa que pase ya con esta brecha digital que no existe, ya el mundo entero se entera de cosas en cuestión de horas. ¿Cuáles son elementos del riesgo reputacional? Que asume la probabilidad de que se forme una opinión pública negativa sobre el servicio que estamos prestando. Y esto se refleja en las causas como la pérdida de credibilidad y el hecho de no estar presente donde tenemos que estar. Y eso, lógicamente, se refleja de manera importante en una migración de los fondos. Cuando nosotros tenemos una situación de imagen corporativa, entonces lo que pasa es que el riesgo reputacional tiene factores externos más gestionables que otros y otros menos gestionables. Por ejemplo, el riesgo de crédito es más fácil gestionable, el riesgo de mercado, el riesgo operacional son más fáciles gestionables porque hay muchas variables internas que podemos manejar. Sin embargo, el riesgo sistémico no es tan fácil manejarlo cuando tenemos amenaza de riesgo reputacional, el riesgo de competencia porque es una variable externa y el riesgo estratégico. Cuando tenemos problemas de riesgo reputacional, entonces tenemos las personas, los demás tienen una percepción negativa del servicio, negativa de la calidad, negativa de nosotros. Y eso se refleja en una pérdida de reputación y entonces nos llega a lo que se define como un evento reputacional. Los eventos reputacionales, entonces, cuando ocurren, traen mucho riesgo reputacional y entonces tenemos situaciones como la dificultad de acceso a fuentes de financiamiento. Nadie quiere traer dinero donde nosotros. Impacto sobre el valor de la entidad, activos tangibles e intangibles. Déjenme decirle que hay muchas entidades que vale más el nombre que la cantidad de activos que tienen, por la reputación que tienen. Y si esa reputación se va al piso, entonces no tienen nada. Retención y reclutamiento de profesionales. La gente no quiere, desde que ve muchos conflictos o hay riesgo reputacional, lo que quiere es irse y dice yo no me voy a quedar ahí. Y tampoco podemos captar buen personal porque no se van a quedar con instituciones con problemas reputacionales. Está el tema de la imposibilidad de ejercer la actividad. Muchas cosas, el juego se nos tranca muchas veces. Dificultades en la relación con los reguladores. Ya el regulador comienza a verte de otra manera, comienza a intervenirte, comienza hasta maltratarte, hasta verbalmente, porque ya comienza a ver las cosas de otra manera. Hay un impacto negativo sobre la marca y hay una pérdida de los clientes y una disminución en la creación de valor. Nosotros constantemente, ¿qué es lo que buscamos? Es agregar valor en los productos y servicios. La preocupación principal, y sobre todo cuando hablamos de temas de innovación, es que nosotros tenemos que buscar la forma de agregar valor. Y la forma de agregar valor nos permite agregar competitividad y agregar productividad. ¿Qué pasa cuando tenemos problemas de riesgo reputacional? ¿Se acuerdan de este evento? Este fue el Costa Concordia, una compañía italiana de cruceros, que el capitán enamorado
le quiso dar una vuelta más cerca de la costa, la muchacha con que estaba enamorado, y agarró y encalló y volteó el barco. Entonces, ahí hubo un problema serio. El tipo salió corriendo y que para dirigir las operaciones desde afuera, oigan que cuando lo que siempre hemos escuchado es que todo capitán se hunde con su barco. Entonces, en vez de hundirse, ponerse abajo del barco, lo que hizo fue que salió corriendo y dejó a la gente sola. 4.229 almas estaban ahí sin su capitán. Y por suerte no murió tanta gente como pudo haber ocurrido, pero el riesgo reputacional de esa institución se vio absolutamente en el piso. Dense en cuenta todo lo que ha sufrido Colombia. Yo no sé si ustedes se imaginan cómo se siente un colombiano, cómo se sentía un colombiano cuando iba a cualquier país, cuando llegaba la CBP ahí a migración, cómo lo trataban, como un narcotraficante, como una persona difícil, como las preguntas se le hacían más que a todo el mundo. Ellos de verdad han evidenciado y han denunciado que se sienten mal de la forma como lo tratan. Y todo eso vino a raíz del problema de la guerrilla, del narcotráfico y tantas cosas difíciles que le pusieron. Entonces eso puso una condición muy difícil a Colombia para abrir su turismo, y entonces ellos inteligentemente mostraron todas las cosas buenas que tiene Colombia y basaron su campaña en Colombia. El riesgo es que te quieras quedar. El riesgo no es ir a Colombia, el riesgo es que tú vayas y te dé la gana de quedarte. Esa fue una forma como se ha manejado para mitigar el riesgo reputacional que tuvo Colombia como país con todo ese tema de la droga y la guerrilla. Inmediatamente un banco comienza a hacerle rumores de que está con problemas de liquidez, de que el banco está quebrado, que la institución, los dirigentes están haciendo cosas no correctas. Pues de una vez se arma el molote de la fila de gente buscando los espacios para buscar su dinero, no vaya a ser que se le quede adelante. Sin embargo, den cuenta que yo sé que lo que le voy a decir es cierto, y estoy 100% seguro de lo que le voy a decir, que hay muchísima gente en su institución que tiene muchísimo dinero metido ahí por el simple hecho de que usted está ahí como persona. Uno lo trajo fulano, otro lo trajo fulano, otro lo trajo fulano, y así es como han crecido muchísimas instituciones. Como han visto, esa institución con un nivel de solidez, bueno, pues lo llaman a ustedes y dicen, mira, este amigo mío, voy a traer un certificado, y usted lo lleva siendo un acompañamiento. Es una forma de mitigar esos riesgos, pero la verdad es que cuando ocurren rumores a nivel bancarios, aparecen esas filas enormes. Aquí lo vivimos en muchísimos años, y luego entonces el grupete de gente exigiéndole al gobierno que le devuelva su dinero, diciéndole ladrón a toda esa gente, y así sucesivamente. No quiero mencionar muchísimos bancos, pero ustedes saben el dramático caso de Baninter, que fue un hoyo de más de 55 mil millones de pesos que puso a temblar el gobierno de Hipólito Mejía, cómo se disparó la tasa, todo lo que ocurrió, simplemente porque el segundo banco más grande privado de República Dominicana tuvo un problema donde la reputación se fue al piso por exceso de sus dirigentes. Es importante que ustedes sepan lo siguiente, muy importante. El riesgo reputacional es mayor que el riesgo operacional. Y quiero que sepan que un dirigente, lo que hace un dirigente hace muchísimo más daño que lo que hace un empleado normal. El riesgo de lo que usted puede hacer como dirigente con relación al empleado es en una relación de 80-20. Es decir, el impacto de lo que usted como dirigente hace puede hacer un efecto más de un 80% en daño y en riesgo reputacional que lo que puede hacer un empleado que haya hecho tal vez una sustracción en un cajero, cualquier situación que le haya pasado. Pero sepan que en las manos de ustedes, los que están aquí conmigo y los que están en los trenes dirigenciales, es que está el riesgo reputacional. No es en la mano de amigos ni de terceros, es en manos de ustedes. Hay riesgos y fuentes de riesgo para la reputación, como son el tema de la solvencia. Cuando tienes buena solvencia o mala solvencia, inmediatamente todos los indicadores se te ven afectados, como es el acceso al crédito,
el control del crédito y la morosidad. Hay mucha gente que cuando los bancos o dicen que una gente está quebrada, no quieren pagar. Cambios de costo de capital, de una vez te quieren subir los intereses. En el flujo de efectivo, de una vez comienza a bajar la liquidez, se te caen los ingresos, los pasivos contratados se te caen, el nivel de rendimiento de inversión se cae, llega entonces la insatisfacción de los socios, la seguridad de los productos se va al piso y la estrategia inadecuada de precios, porque entonces entras en un esquema de incertidumbre que comienza a hacer muchísimas locuras para poder atraer los clientes. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando el caso de Baninter, decían sólido como Baninter. Es más, honestamente, yo creo que tal vez el gobierno pasado hizo tanta publicidad, o más publicidad, que la que hizo Baninter cuando estaba en su peor momento. Estaba gastándose cualquier cantidad de dinero para levantar la moral, y era que ya tenía el hoyo hecho. Entonces, ¿cuál es la función de nosotros? Sabiendo que nosotros tenemos que enfrentar riesgos, porque si bien es cierto que existe esa relación directa entre riesgo y rentabilidad, entonces nosotros tenemos que volvernos gestores del riesgo. Y pongo este animalito, porque me atrevería a decir que me siento muy identificado con estos animalitos. Este es un suricato. Los suricatos, que son una especie de mangosta de África, son pequeñitos, pero a mí me encanta verlos porque son vigilantes en extremo. Ojalá todos los guachimanes de República Dominicana sean como esos animalitos. Ellos salen, primero sale uno y hace un recorrido visual de 360 grados, le avisa al otro y le avisa al otro, y ellos se mantienen todo el tiempo mirando para todos los lados para evitar que vengan los depredadores. Inmediatamente llega el primer aviso, toditos se meten y se resguardan. Esa es una forma sumamente interesante de manejar los riesgos. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos gestionar los riesgos? Miren, toda empresa sabe que tiene riesgos, pero un primer paso es conocer sus riesgos. Debe conocer claramente sus riesgos. Si no conoce los riesgos, entonces el fracaso está al doblar de la esquina, porque cualquier condición simplemente la pone en una situación difícil. Pero si conoce los riesgos, entonces debe hacer una gestión adecuada de riesgos. Porque si no hace una gestión adecuada de riesgos, igual pudiera ir directo al fracaso. Pero si hace una gestión adecuada de riesgos, su probabilidad de éxito es mucho más alta. Y voy a poner algunos temas personales en materia de riesgos para que ustedes vean a veces lo que a uno le pasa en las instituciones y en lo personal. Por ejemplo, un mecanismo de control de riesgos ante un incendio es tener mangueras, tener los extintores, tanto por metro cuadrado, tanto por población, puertas de emergencia, todo ese tipo de cosas. Con frecuencia uno vive poniéndola y cuidándola para que funcionen bien. Resulta que hace alrededor de 8 años yo vivía en La Española, vivía en una casa muy grande, a mis luces muy segura porque tenía alarmas por todos lados, me sentía bien protegido, tenía una compañía de alarma, en el frente a no muchos metros habían unos guardianes. Sin embargo, en esa casa se llegaron a meter un par de veces y salvamos la vida a mi familia milagrosamente, porque se dio una condición en que fueron a nosotros a hacernos un asalto y prácticamente mataron cuatro personas. Bueno, yo inmediatamente lo que hice fue, en esa misma semana yo salía para la China. Yo decía, yo no voy a dejar mi familia aquí. Jamás en la vida lo voy a dejar aquí a pasarme 10 días en la China, yo sabiendo lo que puede pasar aquí. Déjenme decirle una cosa, lo que yo hice en aquella ocasión. Es una historia simplemente que la consideren. Un día yo compré una caja fuerte, más o menos liviana, y le dije, y la caja fuerte estaba en mi closet, una caja fuerte más o menos de 1,5 pies de cuadrado, estaba dentro del closet. Y me dice mi esposa, oye, ¿por qué tú no fías esa caja fuerte? Esa caja fuerte se la pueden llevar. Para eso fue que yo la compré. Para el día que se metan,
que se lleven la caja fuerte, pero en la caja fuerte no hay nada. Señores, se metieron a mi casa, dejaron todo, se robaron la caja fuerte y en la caja fuerte no había ni siquiera un papelito. Entonces, la prevención de riesgo que tuve muchísimo tiempo atrás se dio en ese momento. Yo dije, tengo que mudarme de aquí corriendo porque desde que se tira ahora esa caja fuerte van a salir a matarnos nosotros. Nada más del pique. De saber que todo lo que hicieron fue un plan que se le fue a la borda. Entonces, resulta que busqué un espacio donde yo me sintiera cómodo, que me sintiera seguro y encontré un residencial que se llama Caramelo, que son unas torres, son 4 torres, donde tienen unos 11 pisos. Hago una inspección, veo todo, me gustó muchísimo. Nos mudamos ahí. Veo que cada nivel tenía una manguera y un extintor de agua. Incluso me atrevería a decir que es uno de los lugares más seguros que yo he visto para vivir en Santiago. Tú entrabas abajo, ni siquiera los guardianes no se daban cuenta que tú entrabas, ni que llegabas, ni que salías. En el día habían 2 guardianes arriba, 2 guardianes abajo. En la noche se quedaban 2 guardianes, con cada edificio con un súper. O sea, muchas cámaras por todos lados. Perfecto, todo eso estaba bien. Yo agarro a mi familia, le di un entrenamiento sobre el uso de los extintores, sobre el uso de la manguera, y estábamos todos programados. Señores, un día, que no hace mucho de eso, hace cuestión de 5 o 6 meses, ocurrió un incendio en el piso de abajo. Se estaba quemando un carro, cogió fuego y se armó el corre-corre. Entonces, lo primero que yo hice fue que saqué a mi familia, lo puse en un lugar seguro, inmediatamente me fui y cerré el tanque de gas, como ya yo había planificado en mi proceso de manejo de control de riesgo. ¿Qué pasa? Que así cada vecino fue y buscó una manguera y trató de abrirla para apagar el fuego. Sin embargo, el guardián se mandó corriendo y cerró la llave del agua de todas las mangueras. No tuvimos una gota de agua. Entonces, estamos buscando un mecanismo de control, que era el extintor, pero si no había el manejo adecuado, entonces no podemos hablar de que tenemos el riesgo controlado. Entonces, teníamos extintor como mecanismo de control, pero no había un manejo adecuado. Si el guardián hubiese estado entrenado, hubiésemos apagado el fuego ahí. Bueno, por suerte nada más se quemaron 5 vehículos, de unos 100 vehículos que había. Pero ahí, en ese momento, sentí que las cosas no eran como yo pensaba. Me pasó otra cosa en Haití, otro detalle, y fue que una vez fui invitado con un grupo de empresarios. Yo estaba representando la universidad en ese momento. Llegamos en un avión privado al aeropuerto Toussaint-Louverture, nos recibieron por el salón de embajadores y ahí nos iban a llevar al Hotel Montana. Cada persona fue llevado en un vehículo, una Land Cruiser de esa grande, con los cristales que eran como del ancho, de más o menos de 2 dedos míos pegados así. Me pusieron un guardia de un lado, otro guardia de otro lado, un guardia en el frente, yo estaba en el asiento de atrás sentado y otro guardia que era el que iba manejando. Yo no sé si alguna de las personas que andaba ahí sentía algún nivel de seguridad, pero yo me estaba muriendo. O sea, ¿por qué diablos yo tengo que estar en un sitio donde tienen que tenerme tanto nivel de seguridad? Muy bien, superé eso, me llevaron del aeropuerto, me llevaron al hotel, un hotel bellísimo, y entonces ahí me di cuenta que las paredes eran casi de medio metro de ancho. Y yo sentí una paz de estar ahí arriba. Digo, bueno, aquí en este lugar sí me siento bien. Señores, fui la primera vez, esa vez regresé. Como al mes tenía que volver porque estábamos haciendo unas gestiones allá con la intención de montar una UTESA en Haití. Hice reservación para el día 18 del mes de enero del año 2012, creo que fue. O sea, señores, o del año, sí, del 2012 creo que fue el terremoto. Señores, el hotel donde yo me sentía tan bien se derrumbó 6 días antes de una reservación que yo tenía en el hotel. 2010 fue el terremoto. 2010. El día 12 en el 2010. Y yo tenía reservación para en ese hotel. O sea que
La reservación que yo tenía se hundió con el hotel ahí. Eso es para que usted vea, eso es parte del hotel, que no es lo mismo sentirse seguro que estar seguro. Son cosas muy diferentes. Entonces, ese esquema, claro, no todo este tipo de cosas están cubiertas, pero cuando uno le dicen que una edificación, por ejemplo, tiene un nivel de riesgo que soporta un sismo de 9 o 10 grados, no es lo mismo cuando te dicen que soporta uno de 6. ¿Entiendes? Pero ese tipo de eventualidades, aunque normalmente no estaban contempladas ahí, yo no me imaginaba, pero yo me sentía seguro en ese hotel y miren lo que pasó. El proceso de gestión de riesgo implica hacer diagnósticos, entonces, dentro de ellos generar un entorno de control, de evaluación de los riesgos, de actividades de control, mucha comunicación y mucha supervisión. Generar una cultura de riesgo. Miren, si nosotros, yo no sé qué tan avanzado está la institución en riesgo, si tiene su comité de riesgo o qué ha hecho en ese sentido, pero si nosotros como institución logramos mejorar o generar una cultura de riesgo, ya solamente ese detalle habrá valido todo este y cualquier seminario de riesgo que ustedes hagan de aquí en adelante. Porque la diferencia que ustedes tienen, van a tener como institución, a cuando piensan, todos piensan hacia una cultura de riesgo, es muy diferente. Aunque aquí dice que es un compromiso de los directivos, es básicamente la parte estratégica, pero realmente el compromiso de la cultura de riesgo es de todos. El compromiso de los directivos es generar la cultura de riesgo. Pero todos los empleados de una institución tenemos que entender que la empresa es de todos, porque todos nos beneficiamos o todos nos perjudicamos de la institución. Pero sobre todo que la gente, que cada uno piense en cuál es el nivel de riesgo que está tomando. Un día estaba en un hotel en Juan Dolio y veo que el gerente se desvió y recogió una cáscara de guineo que había más o menos a unos 40 o 50 metros de él. Alguien la había tirado. Yo observé el hecho y la verdad que me dio mucha satisfacción el hecho de que él fue, recogió la cáscara y dice, oye, alguien puede resbalar y alguien se puede caer. O sea, es que ese es el papel de nosotros. Él no tiene que mandar a una gente que lo recoja, porque ahí se puede perder tiempo. Es generar una cultura de que todos entendemos que estamos manejando riesgo y tenemos que hacer cualquier cosa para protegernos y mitigar esos riesgos. Tenemos que valorar el riesgo. Tenemos que generar estrategias de manejo de riesgo y, sobre todo, monitorizar todo este proceso. Y voy a hacer un acuñamiento de una frase que hace un amigo nuestro con mucha frecuencia en sus conferencias, que es licenciado de Álvarez, que dice lo que le hace daño a la abeja, lo que le hace daño al panal, le hace daño a la abeja. Todo lo que le perjudica al panal nos perjudica a nosotros. Lo más mínimo que le perjudique a Coadepe, le perjudica a cada uno de ustedes. Pero lo más mínimo que le perjudica a Coadepe, le perjudica al sector y al sistema cooperativo y a todo lo que es la economía solidaria de República Dominicana y del mundo. Entonces, es muy importante que entendamos ese proceso de la cultura de riesgo. Dentro de esos pasos, hay muchísimos modelos y esquemas de gestión, pero entonces uno de esos pasos es planificar los riesgos, luego identificarlos, luego hacer un análisis cualitativo, luego un análisis cuantitativo, y entonces entender si el nivel de significancia que tienen esos riesgos. Si los riesgos no son prioritarios, entonces los supervisamos. Pero si son prioritarios, entonces tenemos que pasar a otra etapa. Tenemos que decidir si lo eliminamos, si lo transferimos, si lo mitigamos o lo aceitamos. Y a partir de ahí hacemos un plan que le dé respuesta a cada uno de esos elementos, sobre todo considerando los riesgos residuales. Un plan de contingencia y entonces un plan que pueda actualizar todas nuestras ideas. Entonces, ¿cómo nosotros debemos hacer con los riesgos? Como decía hace un segundito, dijimos que como institución tenemos que asumir riesgos, enfrentar riesgos y sobre todo mitigar los riesgos y estar claros que tenemos que convivir con ellos. No es salir corriendo. Ahora, hay algunos riesgos
que son inevitablemente hay que evitarlos. Inevitablemente hay que evitarlos. No realizando la operación. Si no, esta persona no es sujeto de crédito o ese proyecto no puede ir porque no tiene factibilidad, simplemente hay que dejar de hacer ese negocio. Evitamos eso y ya no evitamos ese riesgo. El otro tipo es prevenirlo, es decir, identificar y adoptando mecanismos para disminuir la probabilidad de su ocurrencia. Entonces, ahí incluso el elemento legal es muy importante porque los abogados pueden decirnos muchísimas cosas, cómo podemos prevenir, pero también está la gente de tecnología y cada uno de cada una de las áreas. La otra opción que tenemos es retener el riesgo y asumir el costo de lo asociado, es decir, sí, ok, lo vamos a asumir. Yo asumo la responsabilidad. Cuando calculas, haces tus números y entonces dices, pasas adelante. Y lo otro es transferirlo. Transferir los riesgos a terceros es muy importante que ustedes sepan que su esquema de transferencia de riesgo debe estar muy bien calculado. A veces hay actividades económicas que no nos convienen, que es más fácil nosotros hacerla con otra institución. Entonces es posible que nosotros, si supervisamos ese tipo de institución, nosotros podemos transferir los riesgos. Pero tenemos ahí 4 alternativas para hacer con los riesgos. O lo evitamos, o lo prevenimos, o lo retenemos, o lo transferimos. Será la capacidad de los gestores y de la planificación estratégica de cuáles sí podemos asumir y cuáles no tenemos que transferir. En el proceso de gestión de riesgo, entonces, es muy importante que se establezca el contexto. No todas las instituciones son iguales. No es lo mismo hablar de una cooperativa que de un centro de salud, que hablar de una zona franca, que hablar de una universidad, que hablar de un banco formal, que hablar de una institución financiera informal. No es lo mismo. Tú tienes que estar claro dónde es que estás parado, porque a partir de ahí debes manejar un proceso correcto de comunicación y un proceso de monitoreo correcto. Luego de eso se identifican los riesgos, luego que identifican los riesgos los analizas, luego se evalúan y luego podemos tratar esos riesgos. Como les decía, cantidades de modelos. Cuando identificamos riesgos, tenemos que considerar las fuentes que lo generan, cuáles son las causales. Dentro del análisis de contexto tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. También saber los indicadores que vamos a determinar, podemos utilizar para esos riesgos, tener claros nuestros objetivos y las dificultades para enfrentar los riesgos. Cuando hablamos de análisis de riesgo, tenemos que tener pendiente el concepto de probabilidad, cuál es la probabilidad de que el evento ocurra, cuáles son las consecuencias o el impacto que puede tener ese riesgo que estamos asumiendo, cuál es la complejidad del riesgo, el tiempo y la volatilidad y los controles que debemos manejar. A veces creemos que tenemos todo agarrado, porque todos los riesgos están cubiertos. Y cuando estaba viendo esta gráfica me acordé de esta porción de una carta que le manda una madre a su hijo gallego. Una madre gallega le manda a su hijo gallego. Le decía en la carta, ¿te acuerdas de tu primo el Curro, el de Pamplona, quien decía que era más rápido que los toros? Pues ya comprobó que no. O sea, él se arriesgaba lo suficiente porque entendía que tenía todos los riesgos calculados. Sin embargo, le llegó su momento. Hay múltiples procesos para implantar un sistema de administración de riesgos. Ese sistema básicamente siempre anda en torno a esa identificación, análisis, evaluación, cuantificación y monitoreo con una buena campaña de comunicación. Estos elementos básicamente abarcan procesos internos, y ahí tu pregunta, Luis Manuel, abarca recursos humanos, abarca temas de tecnología de la información y abarca eventos externos. Dentro de los ejercicios que ustedes van a hacer en la semana que viene, van a tener que trabajar con esos detalles.
En la norma de Basilea se contemplaron 7 tipologías de riesgo. Y menciono las normas de Basilea porque son importantes, porque nosotros debemos seguir las buenas prácticas de las instituciones financieras formales. El fraude interno, el fraude externo, las prácticas laborales y contra la seguridad en el trabajo, los clientes, productos y prácticas comerciales, la interrupción de transacciones y fallas en los sistemas, el daño a los activos fijos en las instalaciones y la ejecución, entrega y administración de los procesos. Hay que buscar responsables, principalmente consejos de administración, de gestión de riesgos. Hay que crear una unidad de gestión de riesgo. No sé si la hay, pero yo espero que a raíz, si no la hay, espero que a raíz de este diplomado surja en esta institución un comité de gestión de riesgo y una unidad o área de gestión de riesgo que sea permanente. Y de algún departamento de auditoría, el departamento de auditoría interna tendrá muchísimo más trabajo. Todo es un proceso integral, participativo y continuo. Es imprescindible internalizar dentro de la empresa a todos los niveles la cultura de gestión de riesgo. El proceso se inicia con un diagnóstico, como les decía, y luego se generan todos los protocolos y todos los manuales habidos y por haber. Nosotros no tenemos que comenzar a implantar un sistema de administración de riesgo de golpe, no, esto es un proceso que lo vamos viviendo. Y dentro de ese proceso se diseñan matrices de riesgo y se establecen niveles de puntuaciones, por ejemplo, de 1 a 5, donde 1 es bajo, 5 es muy alto a nivel de riesgo. Se determina también el impacto, también manejando valoraciones, y se utilizan datos históricos para saber la probabilidad de ocurrencia de los eventos. Porque no vamos, aunque existe la posibilidad que nos caiga un meteorito, no vamos a volvernos locos tampoco y a buscar temas que ocurrieron en 5 millones de años. La gestión de riesgo, entonces, se concentra en priorizar aquellos eventos que tengan mayor impacto en la línea de negocios seleccionada con mayores probabilidades de ocurrencia. Aquí le presento un modelito de cálculo de riesgo operativo, donde, por ejemplo, veo aquí el fraude interno. Ustedes mismos tienen que valorar el nivel de riesgo. En este caso se le dio valor de 5 puntos. Ustedes van a presentar 1, 2, 3, 4, 5 mecanismos de control que ustedes entiendan. Y a partir de ahí van a poner la efectividad de cada uno de esos controles. Luego que ponen la efectividad de cada uno de esos controles, entonces hacen un promedio. En este caso, el promedio dio 3.33. Entonces, a partir de ahí, quiere decir que nosotros estamos protegidos de 5, un punto a puntaje de 5, estamos protegidos en 3.33 a nivel de riesgo, en valoración de escala de 1 a 5. ¿Qué pasa? Ahí está quedando un riesgo residual, que no es más que la división del valor de 5 entre el riesgo promedio y te da 1.50. ¿Qué es el riesgo residual? Ahorita me referí de riesgo inherente. Era el riesgo que cogemos todos los días. El riesgo que tiene la institución por el simple hecho de estar. Estamos aquí, estamos en riesgo. El riesgo residual es lo que queda después que usted ha hecho cualquier mecanismo de control para controlar el riesgo, para controlar el evento. Usted dice, bueno, ya yo tengo de todo cubierto y aún así hay un margencito que puede ser pequeñito que está quedando y ese riesgo será residual. Es muy difícil, acuérdense lo que dijimos, el riesgo cero no existe. Lo importante es que este número, el tiempo, si hoy en día es 1.50 a nivel de fraude interno, que algún día sea 0.10, 0.25 o sea lo menor posible. Y asimismo, vamos manejando con la misma metodología, manejando los fraudes externos, los errores en la tecnología de la información, los contratos, en los recursos humanos. Y tenemos entonces un perfil de riesgo residual. En este caso es 1.19 de 5. Eso es lo que nos está quedando. Entonces, esa es una de las metodologías que se utilizan como para el cálculo de riesgos operativos. Hay muchísimos formatos de matriciales muy bonitos, algunos más complejos, otros menos complejos, donde se dan valoraciones de
de 1 a 8, por ejemplo, en este caso, donde 8, la frecuencia de riesgo es constante, aquí va habitual, frecuente, moderado, ocasional, esporádico, remoto o improbable. Entonces, con relación al impacto, aquí en este punto es insignificante, marginal, grave, crítico, desastroso y catastrófico. Entonces, ¿dónde nosotros deberíamos movernos? Todo el tiempo, todo el tiempo. Crear controles para que cualquier riesgo que exista en esta franja lo podamos echar para acá. R1 significa riesgo, el control 1 que hemos definido como estrategia y lo veremos en la sesión de la semana que viene. Pero estamos diciendo, por ejemplo, que R1 que está definido, digamos que podría ser fraude, podríamos estar diciendo que la frecuencia es ocasional y que su riesgo en este momento es marginal, por tanto, estamos en una zona de riesgo aceptable. Si estamos así, tenemos un riesgo residual relativamente bajo. Y así podemos encontrar varios modelitos que son sumamente bonitos, entretenidos, pero nosotros vamos a ver uno en la próxima semana que sea bastante práctico y que lo va a manejar la licenciada Zoraida Disla, quien forma parte del comité de riesgo de nuestra institución en la cooperativa UTESACO. Existen muchas tecnologías. Disculpa, Zoraida, ¿te escuché? Entonces, solamente le voy a mencionar rápidamente estas tipologías de riesgo para que vean cómo la normativa bancaria tiene un listado de actividades que deben revisar y que se convierten en actividades que hay que estar analizando constantemente para ver si podemos mitigarla. Tienen niveles, nivel 1, por categoría 2 y por actividades. Y entonces a partir de ahí uno lo toma como referencia para ver si nosotros tenemos ese tipo de amenazas. Y pueden estar en las relaciones laborales, en los clientes y así sucesivamente. Este material ustedes lo van a tener disponible para que lo puedan manejar. El tema de la tercerización de procesos deben manejarlo con muchísimo cuidado porque es parte del riesgo que están transfiriendo. Pero si no lo saben transferir bien, también es un gran riesgo para ustedes. Bien. Si ustedes no saben transferir correctamente una tercerización de procesos, el riesgo se le vuelve peor porque es responsabilidad de ustedes y no está en manos de ustedes en ese momento. Miren cómo se comporta la banca a nivel de riesgo. El 50% del riesgo que asume la banca en este momento básicamente está orientado al riesgo crediticio. El riesgo de mercado, que es un riesgo una variable muy externa, es solamente un 10%. El riesgo de liquidez, un 5%. Acuérdense que la banca formal tiene encajes legales y tiene un ente regulador y por eso nosotros tenemos que trabajar en nuestra autorregulación. Y el riesgo operativo, que también tiene un 35%. Por tanto, entre el riesgo de crédito y el riesgo operativo, tenemos el 85% del nivel de riesgo que estamos asumiendo cuando estamos involucrados en instituciones de la naturaleza que estamos manejando. El control estadístico es obligatorio, es necesario que siempre estemos manejando este tipo de elementos, llevar estadística de todo, porque tenemos que ir aprendiendo de los errores. Rápidamente les muestro parte de lo que van a ver en la siguiente semana, que es una matriz de riesgo, donde la van a trabajar. Identificarán sus riesgos en las diferentes áreas. La semana que viene ustedes serán los actores principales del proceso porque van a tener que producir. Siempre lo han sido, pero van a tener que hacerlo aún más en la semana que viene. Entonces trabajaremos la identificación, los análisis, veremos las probabilidades, veremos el impacto, lo evaluaremos y decidiremos qué tratamiento le vamos a dar a cada uno de esos riesgos. Y entonces lo vamos a mapear y buscaremos la forma de cómo llevarlo a que todos marquen en el tiempo en el área verde. Bueno, yo termino aquí mi participación. Espero no haberlo cansado. Simplemente decirle que conquistar sin riesgos es triunfar sin gloria y que hay que tomar los riesgos porque si ganas serás feliz, pero si pierdes
habrás aprendido. Así que muchísimas gracias por escuchar. Gracias a Abel, magistral conferencia como siempre, ¿no? Así que yo pienso que, y sobre todo, porque a partir de eso, de esa exposición que él hizo, vamos a aprender a hacer la matriz. Muchos saben hacer eso, y tienen experiencia, así que nos van a ayudar. Una cosa que les vamos a anunciar es que el diplomado, ustedes saben que está pautado para 7 semanas, comenzando hoy día 20, pero que la próxima semana es Día de la Independencia. Y a pesar de que es Día de la Independencia, el Consejo de Administración de la SCOP tiene su reunión normal, o sea, la ordinaria, y tratando de ser más flexible o un poco flexible, porque la condición de un líder es la flexibilidad, sin caer también en dejar hacer y dejar pasar. Pero la flexibilidad es parte de la dirección. El que no es flexible no es líder nada, ni sabe dirigir. Entonces alguien me dijo, miren, ¿por qué ese día que precisamente alguien se puede quedar con un amigo? Pues está bien, vamos a dejarlo. Y el próximo sábado no tendremos actividad, pero ya inmediatamente en el transcurso de la semana, a más tardar, quizás el martes o más tarde, tendrán ustedes en la plataforma todo el material que el profesor Abel, el licenciado Abel, ha expuesto esta noche, y además la tarea que hay que realizar, porque lo más importante no es escuchar la charla, sino hacer la tarea. Yo sé que hay gente que me dice, Juan Pablo, yo no sé manejar esa computadora. Bueno, pero sí, pero hay alguien que sabe. María Cueva sabe muchísimo eso. Entonces, yo creo que María puede ayudar. Es que bueno, que el IBE, cualquiera nos puede ayudar. Porque les digo algo. Abel hablaba del problema de que alguien se quedó atrás de la tecnología. El que le cae atrás de la tecnología se vuelve loco. Pero el que no le cae atrás ya es un loco, lamentablemente. Eso es así. Así que le agradecemos en el alma, ¿no? Que se conectó el 98%. Solamente tenemos una persona que nos manifestó que por un problema de salud no pudo conectarse. No podía conectarse porque está un poco afectada, muy afectada. Y bueno, le agradezco a todos ustedes que se hayan conectado. Esperen la tarea. Ustedes saben cómo acceder a la plataforma. Ustedes tienen en su correo que le envió el ingeniero Elvin Núñez, que es la persona encargada de la tecnología de nosotros, junto con Juan Ariel. Entonces, ahí ustedes van a la plataforma, ven lo que le hemos puesto, la tarea que le hemos puesto y la hacemos. Esa tarea nosotros la vamos a bajar semanalmente y la vamos a corregir semanalmente. Igualito que si fuéramos una escuelita. Entonces al final sacaremos el % y le diremos, bueno, mire, su cooperativa invirtió en usted tanto y usted vino a 2 actividades. Por tanto, lamentablemente, de acuerdo con las normas del diplomado, usted no califica ni para continuar el próximo diplomado, ni para ser dirigente de su cooperativa, porque la está poniendo en riesgo. Imagínense un dirigente que lo primero que hace es que no asiste a una clase, no se conecta a una clase, no participa, no trabaja. Es un dirigente de alto riesgo y de alta peligrosidad, porque puede incluso caer en un gancho, como digo yo por ahí, y lo más seguro es que vaya a caer preso. Que le gusta mucho a nuestro amigo Abel y a Elibet, que yo siempre digo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna intervención. Realmente tenemos las 9:42. Si alguien tiene alguna actividad. Bien, buenas. Quería hacer una preguntita, si se puede. ¿Cómo no? Bien. Claro. Adelante. Al licenciado Rojas, usted mencionaba dentro de los responsables de la gestión de riesgo al comité de riesgos. Entonces mi pregunta es, por buena práctica, ¿quiénes deberían conformar ese comité? En el caso de los bancos, usted sabe, la superintendencia les exige a ellos que debería estar presidido
por un miembro externo independiente. Entonces, en el caso de nosotros la cooperativa, que no tenemos esa exigencia de parte del regulador, ¿quiénes usted considera que como buena práctica deben presidir y conformar ese comité? Bien, mira, el hecho de que haya gente externa es muy importante porque es una visión desde afuera, esta forma como nos ven. Sin embargo, esa no es una persona que debería presidir, pero sí formar parte. Incluso es importante que haya gente de los diversos niveles, incluso los diversos comités o estructuras. Es importante que haya una gente de comité de crédito, por ejemplo, o el consejo de administración, que haya uno del consejo de vigilancia. Toda esa estructura debe tener un representante en algún lado. Incluso los empleados deberían tener un representante dentro del comité de riesgos. Porque es que hay cosas que ellos ven que tú no ves. En un estudio que hizo la Nissan sobre quienes conocían los problemas de las instituciones, se determinó que los directivos manejaban solamente el 4% de los problemas de la institución, que los mandos medios manejaban el 15%, que los supervisores el 38% y que los empleados de abajo manejaban el 90% de los problemas. Entonces es importante que haya un despliegue de cada una de las áreas como un representante para poder escuchar todas las personas, porque ven las cosas de manera diferente. Incluso, aunque el comité de riesgo esté formado por 4 o 5 personas, nunca está de más invitar personas a hacer reuniones y escuchar gente que ha querido decir cosas durante mucho tiempo y que le preocupan porque le preocupa su institución. De acuerdo, muchas gracias. Juan Pablo, usted no se escucha, active su micrófono. Gracias, Lidia. Sí, decía que si alguien más quiere participar, no solamente puede hacer preguntas, puede hacer aporte. Yo sé que aquí hay gente que tiene suma experiencia en el manejo de riesgo y entonces, bueno, pues puede dar su aporte, ¿no? Su aportación, que eso es parte de lo que es la mecánica de la enseñanza usando estos métodos, ¿no? Que podemos retroalimentarnos. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere tener alguna pregunta? Bueno, miren, la conferencia que acaba de dictar Abel Rojas va a estar colgada también en la plataforma. Así que, porque está grabada, así que si ustedes quieren escucharla 1 y 1000 veces, la pueden escuchar. Incluso le voy a hacer un truquito para que se fijen cuando estén haciendo la tarea. Si, por ejemplo, se pregunta, ¿cuáles son las técnicas fundamentales o esenciales para la mitigación del riesgo reputacional? Y a usted se le olvidó eso. Bueno, pues usted va a la conferencia, la escucha, la parte que él dijo, porque el objetivo no es que usted llene una cosa por llenarla, ni que vaya a Google. Yo le digo a los muchachos, a los de la universidad, el 98% de las cosas que dice Google son basura. Del otro 2%, uno es falso y el otro 1% que queda es cuestionable. Ahora, si usted sabe investigar y va a la forma de investigación de Google, ya sí, pero para eso hay que tener cierta experiencia. Por tanto, señores, les agradezco este primer contacto, que ha sido excelente en tanto cuanto a la forma y al fondo. Agradecerles a todos ustedes y yo espero que el día 6 estemos de nuevo militantemente conectados aquí y que ya todo el mundo tenga, porque vamos a tener 15 días para eso, tiempo de haber hecho su tarea y de presentarla. Les digo algo, no hagan como los muchachitos en la escuela, los bachilleres que dejan para la última hora hacer la tarea, porque nosotros que tenemos 1 millón de cosas encima, el tiempo no nos da. Y eso es muy complicado, después uno volviéndose loco porque no quiere quedarle mal a fulano, sultano y eso. Así que muchas gracias, pasen buena noche y nos vemos el próximo día 6 de marzo, si Dios quiere, por esta misma frecuencia, como dicen en la televisión. Pasen buena noche. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buen fin de semana.
Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.